Bueno, pues esta vez nos reúne un tema que es por demás controversial, ¿no? Y Mm, que siempre está como a discusión en las diferentes disciplinas, como ujú, por ejemplo la biología, la psicología, el psicoanálisis, y es esta diferencia que hay entre los animales y lo humano. O sea, mm. ¿cuál es esa línea que, digamos, de alguna manera nos hace un poquito distintos de los animales? ¿Y la hay? ¿Una línea? Pues creo, puede ser, ahorita lo vamos construyendo, ¿no? En el Ok. diálogo. Ajá. Pero es un tema como muy importante porque justamente siempre la respuesta cotidiana es pues que sí, que somos, que el humano es una especie de animal Ah, por esto que platicábamos hace rato, ¿no? Acerca de qué es primero. ah, Eh, como pensarlo muy en la filogénesis, ajá, que pues como se ha difundido mucho el tema de Darwin y eso, o sea, kudos a Darwin porque qué gran investigación. Pero vamos a intentar apalabrarlo también porque de pronto hay ciertos elementos que vale la pena subrayar y darle un peso muy importante desde el subjetivismo, ¿no? En ese sentido. Y me hace pensar a mí o sea, como que es una buena base, pensarlo en siempre se toca acá y siempre este tipo de temas desde ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ajá, Y desde la filogénesis, pues está esa respuesta, ese intento de respuesta para decir, bueno, como primero estuvo la especie que empezó a reproducirse desde los huevos, entonces primero, como tal, el huevo, nunca se dijo en esa pregunta, ¿huevo de qué? ajá. Y hasta después aparecieron las aves y entre ellas las gallinas. Y entonces, si seguimos esa misma línea, valdría la pena preguntarnos, entonces, por eso los humanos, entonces, corresponderíamos por ley a, hacia el factor de lo animal, O ¿no sea, crees? Ujú, o sea, como si hubiese sido primero el animal ujú, y luego el ajá, humano, pero ¿qué pasa si lo pensamos al revés? Es ujú, decir, si el humano, pues sí, justamente trae como esta herencia animal, ajá, ok. pero creo que lo que sí es diferente es que, por ejemplo, un animal no podría tener algo de lo humano, pues. O Ok. sea, como, ¿cuál sería aquí como esta diferencia fundamental? Que sí la hay. Y que ahí también, en eso que dices, como que un animal no podría tener algo de lo humano, luego van a decir muchas personas. Y ya he tenido Ajá, esta charla, como de, bueno, es que un elefante pintando. Bueno, es que yo me sorprendí el otro día porque un perro se detuvo antes de cruzarse la avenida porque venían autos. Pero es muy diferente contemplar lo que es meramente desde lo que el animal hace por sí mismo a lo que hace con la interferencia del ser humano. Cuando el ser humano ya intenta educarlo, ya intenta domesticarlo, exacto. ya que aprenden, pues los animales obviamente son inteligentes, tienen una inteligencia particular a cada especie, pero entonces hay que ver qué pasa con cada uno y pues hasta dónde llega esa pregunta, ¿no? Ajá, es como un condicionamiento más bien con los animales, como el perro de Pavlov, ¿no? Ajá. Que le tocabas la campanita y pues ya sabía, si lo podemos ver así, el animal, y entonces iba por la comida. Pero Mm, con lo humano, ¿qué pasa? Que es aquí lo que nos trae ajá. a charlarlo, ¿no? Como qué pasa con lo humano, Incluso que es humano. por qué sería importante contemplarlo. O sea, ¿por qué casi tendría que ser algo de ley que se planteara en las escuelas donde se quiere estudiar algo del psiquismo, que es necesario plantear la diferencia entre lo humano y lo animal? Ajá, Entonces vamos a ir viendo. ¿Tú ajá. qué podrías Creo decirme? que lo importante aquí es resaltar que justamente en la historia de la evolución sabemos que tuvieron que pasar miles de años para que se desarrollara el neocórtex o la Ajá. corteza prefrontal. Y esos miles de años pues valieron para que entonces el ser humano comenzara a tener una actividad distinta
cerebralmente hablando. Y que fue lo que lo comenzó a separar de la conducta instintiva que tienen los animales, porque el animal sí tiene un instinto, pero el ser humano no. O sea, el ser humano con esta, digamos, hominización, pues digamos que el instinto se parcializó y ya no es responder solamente instintivamente o no responder solamente como por la cuestión biológica para reproducirse o para o nada más como para sobrevivir, Ajá. sino que hay algo más. O sea, y en el humano pues es justamente el lenguaje. Lo Ujú. que nos hace diferente es el lenguaje y pues la cuestión cultural, ¿no? Donde pues ya hay símbolos, Ajá. ya hay símbolos. Y que en ese sentido me haces pensar con los perros, con todo lo que vas hablando y abriendo, es que busqué sencillamente la palabra instinto entendida desde la filosofía y de inmediato me arrojó las opciones de meterme a la búsqueda en YouTube de cosas con Freud Ujú, o de psicoanalistas. Y dije, ah, qué interesante. Y hablando del tema del instinto y la pulsión, ¿no? Y ujú. cómo hay una separación entre una cosa y la otra. Y que, bueno, pues claro que el neocórtex es lo que nos vuelve frentones. Y entre más frentones, pues más tenemos la posibilidad de desarrollar otras capacidades frente a lo animal. Pero que entonces necesitamos ir tejiendo una vía. Y a mí me gusta justo planteando desde lo perro, para Cassirer había o sea, en su libro de antropología filosófica, que tiene elementos muy valiosos para entenderlo, pues se cuestiona el lenguaje, lo simbólico, incluso plantea un tema acerca del animal simbólico, que el ser humano es un animal simbólico, Ajá. pero entonces vamos a plantear una especie de contornos para diferenciar unas cosas de otras, donde ahí va planteando. Bueno, pues incluso da un ejemplo en alguna de las paginitas que va a decir es que un perro es muy bueno, se hace muy bueno para leer signos y señales de su dueño o de los humanos, pero entonces al momento en el que incluso, o sea, porque da el ejemplo de un dueño que se da cuenta que su perro se emociona cada vez que van a salir a la calle y entonces un día dice como que quiero hacerle una jugada a mi perrito. Entonces como lo voy a fintear de que vamos a salir. Ajá. Y entonces hace lo que según él, lo que según el humano, era todo lo que hacía él en movimientos, en gestos, en señales, para que el perrito se emocionara. Entonces agarra su sombrero, agarra su bastón, agarra sus llaves, pero le sorprende que el perrito se queda ahí en la esquinita igual. Y después ya recapacita y dice, ah, es que lo que sí me faltó fue que siempre abro o intento abrir mis cajones donde guardo mis papeles muy importantes para cerciorarme que estén cerrados antes de salir. Y eso no lo hice. Y entonces parece ser que nada más por eso mi perrito no se emocionó. Y también se cuestiona el tema de Pavlov, de Thorndike, para revisar cómo los animales sí se terminan enganchando a alguna señal que esté física de por medio. Mientras que va a decir, pero lo simbólico es un desarrollo fundamental, sustancial de por sobremanera en los seres humanos, porque todavía eso ni siquiera tiene que ver necesariamente con elementos físicos, sino sencillamente elementos en el lenguaje, en el diálogo, que va a sostener y va a desarrollar totalmente otra cosa para incluso innovar hasta ese movimiento, ¿no? De hoy voy a hacerle una jugada a mi perrito. Ajá. O sea, así lo pienso hasta ahorita. ¿Qué más? Sí. Pero fíjate que a mí me sigue como Ajá. resonando la pregunta de, pero ¿y lo humano? ¿Qué sería como lo distinto, no? Ujú, Y pienso, por ejemplo, pues, no sé, por ejemplo, en la cuestión del sufrimiento, o sea, creo que, por ejemplo, ahí sí habría una diferencia fundamental porque, no sé, como pensando en las anorexias o en las adicciones,
ahí hay una cuestión como de, bueno, ahí ese ser humano no está pensando en su vida Ujú. o en luchar como, digamos, por sobrevivir, como lo haría un animal, sino en algo que se está repitiendo, que tiene que ver con el sufrimiento y que puede terminar con su vida. Ajá. Entonces, creo que hay algo que va más allá en lo humano y que el animal, pues no tendría, ¿no? Mm. Digamos que el comportamiento animal sería como más simple, Ajá. aunque también está la cuestión de si estamos frente a una circunstancia difícil, los humanos, por ejemplo, una crisis o el hambre, o ante el hambre, o ante alguna guerra, pues quizás sí vayamos a reaccionar como reaccionaría un animal, Pero ¿cuál animal? pero cuál animal y también que no cualquier tipo de humano reaccionaría así. Sí. O sea, por ejemplo, con la cuestión del canibalismo, o sea, dices, ah, hay hambre, entonces me como al otro humano, ¿no? Para sobrevivir. Pero eso no lo hacen todos los humanos Sí. y tampoco Ujú. todos los animales reaccionan Ujú. Sí, como así. que de pronto también eso valdría la pena plantearle a la misma pregunta, hacerle una pregunta a la misma pregunta, de que entre qué hay de diferencia entre lo humano y lo animal. Eh, pues es que como si hubiera solo un humano universalizado y solo un animal universalizado. Cuando, pues justo, Freud va a tener y estudia los mecanismos de defensa en los humanos, en las diferentes estructuras psíquicas, pero pues en Ajá, ese sentido también existen, claro, que diferentes mecanismos de defensa en las especies animales. No es lo mismo una tortuga a un tiburón. O sea, un tiburón, su mecanismo de defensa pues es la mordida, ¿no? Y el buscar a su presa. O separarse para regresar y atacar. Pero para una tortuga, su mecanismo de defensa es protección. guardarse, Ajá. guardarse su caparazón. Y para los humanos, pues justo también valdría la pena hablar de las estructuras psíquicas, que algunas van a tener ciertas nociones identificatorias con lo animal, pero también ahí habría elementos simbólicos que se van a estar abrochando con esa representación. Y ahí la pregunta, si algunas estructuras psíquicas tienen Más similitud o acercamiento. más, Están más acercadas, digamos, a lo animal, ¿no? o Bueno, más bien que les gustan, ¿eso las volvería animalescas? ajá, pues es lo que está interesante como pensar, ¿no? Porque, por Ajá. ejemplo, si pensamos en el autismo, en los autismos o en la psicosis, pues sí, tú dirías, pues sabemos por el estudio del psicoanálisis Ujú. que son estructuras en donde lo que predomina es este tipo de comportamientos que tienen más que ver con lo real, que sería como pues la violencia, Ajá. que lo que acerca más como a la muerte, al conflicto, Mm. que si tú me atacas, yo te Ajá. ataco, o sea, Okey. o tú o yo, como en la rivalidad. Ujú. Entonces, como que sería algo como, digamos, comportamientos más primarios. Exacto. O sea, que Ajá, para algunos humanos se les diría: "Qué animal, qué ajá, animal forma de tratarlo". ajá. Pero también al estudiar justo temas más antropológicos, más bien se les suele nombrar, pues, conductas más primitivas, como porque al final de cuentas, en lo humano sí se ha ido buscando y haciendo toda una transición desde formas de construir cultura, de hacerlo humano, que se le ha ido puliendo poco a poquito a través de las generaciones. Sí, Eh, y para eso, pues hay que estudiar, hay que revisar y para eso, pues nos van a aportar un montón algunos pensadores, otros los van a poner en debate, otros artistas también lo van a cuestionar desde sus formas de arte. Y pues desde donde podemos decir, bueno, pero pues es que al final de cuentas también hay una parte de los humanos que por una parte yo diría que una situación importante es que de pronto se le carga mucha humanización
por ejemplo, ahorita los perritos y los Ajá, perrijos, los ¿no? perrijos. Y entonces ahí es la pregunta de, a ver, tu perrijo, lo más común, me escucha, siento como que me habla, siento Ajá, como que me entiende, me y él nada más acompaña. entiende español, nada más entiende inglés, me acompaña eh, Ujú, y demás. Pero entonces hay que ver qué pasa ahí. ajá. ¿Tú qué pensarías en ese sentido? Mm, no sé, o sea, creo que una opinión que yo tengo Ajá. respecto de eso es que quizás haya algo también de lo humano, de lo que pasa con ese humano Ujú. que tiene a esa mascota, Sí. este, y que dice: "Ah, es como una especie como de reflejo", Ajá. quizás, o sea, como si estuviera viendo en ese perro algo de lo que le sucede a ese ser humano, Sí. porque no podemos, sí, cuando estamos entre seres humanos hay muchísima proyección. Ahora imagínate con un o sea, no podemos ver más allá o sentir más allá de lo que traemos adentro. Ajá. Entonces, yo Sí. creo que el humano dueño del perro o del gato le coloca mucho de lo suyo, Sí. mucho de lo Y que que termina, sí. y que termina quizás por domesticar a esa mascota. Ajá. Sí. Y justamente sí, o sea, la mascotita va a estar ahí como Sí. Y que la domesticación termina siendo como esa forma de educación, de crianza, de alguna forma. Así, incluso yo pensaría hasta en los perros de Pavlov. Y que esa pregunta que se hace Casirer es decir, a ver, pero es que un perro es más fácil de que siempre conteste de la misma forma ante ese estímulo que ya le enseñaste. Pero si lo planteamos frente a un humano, pues por algo en las escuelas hay conflictos aún, a pesar de que sea el conductismo más establecido y más claro, el ajá. punto pues va a estar ahí de por medio. Pero pues también vale la pena plantearnos el universo simbólico del que estás hablando, que ese universo simbólico va a terminar siendo parte del proceso que nos va planteando mismo Casirer para decir, pues al final de cuentas, el ser humano termina siendo un, un animal simbólico porque lo que sea, al mundo en el que vaya, va a llevar a inyectar y pintar su simbolismo del universo simbólico que trae dentro al resto de la realidad en la que esté. Sí, o sea, independientemente incluso de que se trate de un autismo, ¿no? Ajá, O sí, sea, hay algo de exacto. humano en el autismo, hay algo de humano en la psicosis, Ujú, o en esas claro, formas que claro. están más acercadas como a lo animal o a lo maquinado, Ujú, y que justamente es eso, lo que cada ser humano va a teñir en sí. su propio proyecto de vida Ujú, y con los otros, lo ujú. que, pues, nos haría distintos. Ajá, y que no por eso van a ser animales, son humanos con otras estructuras psíquicas. Ajá, Ujú, sí. sí. Y pues yo creo que este extenso debate va a tener que ir finalizando acá, donde todavía ni hablamos, apenas matizamos algo acerca de los destinos de pulsión y cómo la pulsión, pues a diferencia del instinto, que es como una línea más estructurada o más delimitada, ¿no? Diría yo, acerca del cómo responder, pues las pulsiones y los destinos de pulsión es la libertad que los seres humanos van a tener para y van a terminar haciendo en relación a la cultura en la que están para vivir su vida. Ajá, sí, porque es una reacción desde dentro Ujú, y también como en relación al otro que lo acompañó en su vida, ¿no? Y a esas ajá, palabras, a ese bagaje cultural que le introducieron a ese ser humano, pues lo ajá, que lo hace ser humano, ujú, o sea, sí, y no animal, ¿no? sí. Y pues bueno, vamos a invitar a justo vamos a necesitar ver, hablar de formas de cultura. Y para esas formas de cultura vamos a continuar este tema, la Con educación, con la educación, cómo educar lo humano, el ¿no? educar lo humano. Así Ajá. es. Pues muchas gracias, Jess. Aún Gracias a queda ti. mucho por decir y pues el chiste es no ser como los animales o que hay diferentes formas de ser animales. O sea que depende, pero muy bueno, esta charla muy buena. Ujú, esta Muchas discusión. gracias. Sí, y pues Nos estamos viendo. escríbanos y Mm, nos estamos viendo.
en especial nosotros a ustedes.